A todos los maestros y las maestras que ejercen en alguna escuela, pero también a todos los que lo hacen como maestros de la congregación, de la iglesia, y todos aquellos que la hicieron de maestros ahora en la pandemia. Cuántas madres de familia comprendieron ahora a las maestras trabajando con los niños. Por cierto, hablando de maestros, entran dos chicos tarde al aula y la maestra le dice a uno de ellos, a uno de los alumnos: ¿por qué llegó tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocí tantos países y me desperté un poco tarde. Y usted le dice al otro: yo fui al aeropuerto a recibirlo. Bueno, resulta que esta mañana Dios me dio un mensaje fuera de lo común para compartirlo con todos ustedes, y le puse por título: ¿y quién lo dijo? Hemos tenido mi esposa y yo una discusión durante algún tiempo de por qué se le considera poner los codos sobre la mesa una falta de educación. Y siempre mi pregunta era: ¿y quién lo dijo o por qué lo dijo? No sé si usted se lo ha preguntado también. Esta semana me mandó mi hija, no sé dónde lo leyó, la historia de por qué se considera poner los codos sobre la mesa una falta de educación. Resulta que en los barcos de los vikingos ponían una tabla que tenía nada más 2 puntos de apoyo, y que al poner el codo sobre la mesa hacía que se desbalanceara la tabla y se cayera la comida o lo que estaba sobre la tabla. Y resulta que después de muchos años se le añadió a esto que se considera falta de educación porque es mala educación e indica que no estás dispuesto a compartir tu comida, y es como si la protegieras para que nadie tenga acceso a la comida. Resulta que siempre me ha parecido extraño muchas de las reglas de etiqueta o algunas de ellas, y de por qué se consideran unas cosas fuera de lo común y otras cosas dentro de lo normal. Hace algunos años, cuando una joven traía un vestido y una falda y utilizaba tenis, todo el mundo la señalaba y la criticaba. Ahora, cuando esa misma joven usa tenis, se ve normal. La pregunta es: ¿quién lo dijo o por qué lo dijo? Y en base a eso encuentro un mensaje bien interesante que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 7 en adelante. Es una historia larga, pero le voy a contar la esencia de ella. Resulta que el rey David le heredó su reinado a su hijo Salomón, y Salomón tuvo una primera etapa muy buena, pero la segunda etapa de su historia y de su reinado se caracterizó por un descontrol total y un decaimiento de la nación, decaimiento de los valores. Él fue un desastre familiarmente, y como consecuencia de eso vino el juicio sobre la tierra. Dios en su misericordia guardó su época, su tiempo, y no le quitó el reino a él, pero le dijo: se lo voy a quitar a tu hijo. El hijo de Salomón se llamó Roboam. Y cuando asumió el reinado, vinieron sus súbditos y le dijeron: aligera un poco la carga que hay sobre nosotros. Y él primero lo consultó con los ancianos que habían estado como consejeros de su padre, y le dijeron ellos: hazle caso a este pueblo, toma en cuenta lo que te dicen. Pero él no se quedó conforme y fue a consultar con los muchachos que se crearon junto con él, puros juniors, y les dijo: ¿qué le debo de responder a la gente, al pueblo que viene a preguntarme? Y ellos le dijeron: diles así. Y cuando al tercer día se reunieron para recibir su respuesta, les dijo: el dedo gordo mío es más grande que mi padre, y si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. Y les habló duramente, les habló francamente, y como consecuencia de eso la nación se divide. El sur se queda con él y el norte se constituye un nuevo reino bajo el gobierno de Jeroboam, uno de sus súbditos. Al principio las cosas marcharon más o menos bien, pero este nuevo rey Jeroboam, intentando retener el reino, construyó altares, uno en Betel, otro en Dan,
y sobre los altares puso becerros. Y le dijo a la gente: estos son el Dios que te sacó de Egipto, no vayan más a Jerusalén. E instituyó un orden religioso diferente, fiestas diferentes, y cambió todo. En esa época de apostasía, de alejamiento de Dios, es que Dios levanta a un joven profeta de Judá, del sur, y lo envía a profetizar contra ese rey, contra ese altar y contra ese sistema religioso apóstata. Y aquí encontramos el hilo de la historia. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 7: entonces el rey le dijo al varón de Dios: ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo. Y es que después de que este joven profeta declaró el juicio sobre ese rey y el juicio sobre el altar se partió en dos, dando un testimonio de que era algo fidedigno de parte de Dios. Y el rey, enojado, extendió su mano señalándolo y dio orden para que lo prendieran, lo encarcelaran. El brazo se le quedó seco. Asustado, el rey le dijo al joven profeta: pídele a Dios por mí. Acto seguido el profeta lo hizo y el brazo pudo enderezarse. A partir de ahí, este rey quiso sobornarlo y le dijo al joven profeta: ven al palacio para que comas, tengo un presente, tengo un regalo para ti. El muchacho le dijo: sabes que no puedo, Dios me dijo que no comiera, que no tomara agua y que me regresara por un camino diferente. No dejó entonces sobornarse, se regresó por un camino diferente. Pero aquí entra en la escena de esta historia algo que siempre me ha fascinado: la vida de un viejo profeta que recibe noticias de lo que había ocurrido en la celebración religiosa del altar de Betel. Sus hijos le platicaron, le hablaron de este joven profeta, y él inmediatamente se subió a su burro y fue en persecución de este joven profeta, encontrándolo en un lugar, en un paraje, tal vez era un bosque, y allí lo halló descansando en su viaje de regreso a su tierra. El hilo de la historia entonces es interesante. Quiero decirles que el mundo gira en torno a tendencias y modas dictadas por unos cuantos. Cada 5 años cambia prácticamente todo. Antes una generación era de 50, de 60 años, ahora una generación es de 5 años. Lo que sabemos ahorita en 5 años va a ser el doble. Y la revolución, sobre todo tecnológica, nos ha dejado analfabetos, sobre todo los adultos. Si usted necesita algo de tecnología, pregúntele a sus hijos, a sus nietos o a sus sobrinos. Entonces el mundo cambia prácticamente cada 5 años. En este periodo corto de tiempo se marca la tendencia de una generación. Seguimos modas y formas sin cuestionar mucho. Pero hoy aprenderemos la importancia de creerle a Dios y dejar de escuchar a los viejos profetas, a los gurús modernos, a aquellas personas que marcan modas y tendencias y a veces lo hacen contrario a los principios del reino de Dios. Un joven entonces profeta de Judá fue enviado a profetizar contra el altar de Betel, donde sacrificaba el rey Jeroboam, y proclamar juicio sobre su reino apóstata. Primero quisieron apresarlo para después tratar de sobornarlo, pero tenía instrucciones muy claras de no convivir con nadie y regresar por otro camino. Fíjese qué interesante. Entonces Dios le había dicho: no convivas con nadie, no comas, no bebas y regrésate por otro camino. De repente el profeta de Dios se ve en esa imperiosa necesidad de dejar un mensaje que es de juicio. Los profetas modernos nos dicen: te va a ir bien, te vas a sacar la lotería, vas a comprar un auto nuevo, vas a tener casa nueva. Y muchos de los profetas modernos nos endulzan el oído. Pero resulta que los profetas antiguos, casi siempre que llegaban con un mensaje de juicio, de devastación, de tragedia, de dolor. Y claro, es difícil emitir un juicio o una profecía como esta, pero es más difícil, después de que se la das a una persona, convivir con ella y suavizar la palabra que Dios te da. ¿Recuerdan al rey Ezequías? Se presenta al profeta y le dice: Dios me envía a decirte que ordenes tu casa porque vas a morir. Él estaba enfermo
Y cuando le dijeron que llegaba el profeta de Dios, se puso muy contento. Viene a orar por mí, viene a sanarme. Pero entra el profeta y sin mediar palabra le dice: así dice el Señor, ordena tu casa porque te vas a morir. Imagínense con ese tipo de visitas pastorales. ¿Qué queremos, no? Que vengan y nos condenen a muerte. Y el rey lo único que hizo es voltear su rostro hacia el Señor, pedirle misericordia. Y cuando el profeta iba saliendo del palacio, Dios le da una contraorden. Le dice: regrésate y dile que le doy 15 años más de vida. Pero la labor del profeta es complicada, es difícil. Solamente declara lo que Dios dice. Y a veces lo que Dios dice no nos gusta. La mayoría de las ocasiones no nos gusta. Queremos palabras que endulcen nuestro oído. Qué bonito estás, qué guapo estás, qué bonitos son tus hijos, qué bonitas son tus hijas, te va a ir muy bien, Dios te va a bendecir, te vas a sacar la lotería, etcétera, etcétera. ¿Verdad que nos gusta un mensaje como esos? ¿Verdad que endulza nuestros oídos? Pero de repente escuchar la voz de Dios que dice: viene juicio, devastación y destrucción para tu vida, eso como que no nos gusta. Un viejo profeta alcanza a este joven y le propuso llevarlo a su casa donde pudiera comer y descansar, diciéndole que era enviado de Dios, y así lo engañó. Imagínense, se lo encuentra en el bosque, cansado, agotado, le ofrece llevarlo a su casa que estaba cerca, darle comida, darle agua. El muchacho le dice: no puedo porque Dios me dijo que no lo hiciera. No, le dijo: no te preocupes, acabo de recibir instrucción de lo alto y me dijeron que viniera a buscarte, que te llevara a la casa, que te diera de comer, etcétera, etcétera. El muchacho fue engañado, dobló las manos, se fue con el viejo profeta. Estuvo en su casa, comió, bebió, y cuando ya estaban alegres para regresar, entonces la palabra de Dios viene al viejo profeta y le dice: dile a este siervo mío que por cuanto desobedeció mi palabra, no va a ser sepultado en el sepulcro de sus padres. Cuando el joven se fue, en el camino lo atacó un león, lo mató. Él iba en un burro. Y cuando lo encontraron, estaba él, el cadáver, estaba el león y estaba el burro. Pero el león no se había comido el cadáver ni había atacado al burro. Simplemente había hecho juicio en contra de él por desobedecer la voz de Dios. Siempre que he leído esta historia, me he preguntado: ¿qué se ganó el viejo profeta con engañar al joven que venía de parte de Dios? ¿Será que cuando envejecemos nos da envidia de que Dios utilice a otras personas y empezamos a querer sustituir lo divino por lo profano, lo grande por lo trivial, y queremos forzosamente que Dios hable a través de nosotros y nos use exponiendo la vida de otras personas? La verdad es que para mí siempre ha sido un enigma el conocer la historia de este viejo profeta. Pero dejando la historia y viendo la aplicación práctica para nosotros, ¿de qué se trata todo esto? Sin quererlo somos seducidos por las voces que nos prometen mucho. ¿Quién lo dijo? Es la pregunta. El desgastado y viejo profeta no puede ser escuchado en nuestra vida. Los gurús y genios que provocan las modas y las tendencias no tienen por qué tener todo el peso en nuestras decisiones. ¿Por qué antes se veía tan mal que una mujer utilizara tenis con vestido y con falda y ahora se ve bien? ¿Por qué cambió eso? Porque ahora es práctico hacer una cosa y no hacer la otra. ¿Por qué poner los codos sobre la mesa es falta de educación? Yo en ningún momento pienso en proteger la comida para que nadie se la coma. Pero a alguien se le ocurrió, alguien lo estableció y ahora todo el mundo tenemos que observarlo. La pregunta es: ¿y quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Resulta que en la historia eran tablas en los barcos vikingos y que al poner el codo sobre la mesa se desbalanceaba la mesa y se caía la comida. Pero ahora no tenemos tablas para comer, ¿verdad? Ahora tenemos mesas que no hay problema, y sin embargo a veces estamos atados a costumbres, tradiciones, normas que ni siquiera tienen aplicación práctica en nuestras vidas y que sin embargo nos dominan y nos controlan y a veces nos hacen la vida pesada.
Atender al viejo profeta fue su perdición. Murió atacado por un león. No podemos cuestionar la voz y las instrucciones del Señor. Las voces que escucharemos en este mundo nos confunden. Quiero repetir esto. Las voces que tú y yo escuchamos en este mundo a veces nos confunden. No sabemos si se trata de algo bueno, de algo malo. No sabemos si se trata de Dios, si se trata de nuestra mente, de nuestro corazón. De repente hay confusión en nuestro ser. Dicen que solamente hay 3 fuentes de lo que percibimos o escuchamos o sentimos. Puede ser de Dios, puede ser del diablo o puede ser de nosotros mismos. ¿Cómo le hago para distinguir si se trata de Dios, si se trata del enemigo o si se trata de mi propia voz? Es complicado, es difícil, especialmente cuando uno no tiene fundamentos, no tiene conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. De repente escuchamos historias trágicas, terribles. Una vez escuché de una supuesta profeta allá en la selva de la Amazonia, en Brasil, que se levantó una mañana, fue a la iglesia y declaró que en esa iglesia había una bruja y que Dios ordenaba que tenían que matarla. ¿Sabe qué hizo la gente? Agarraron a la pobre señora, la llevaron a un lugar, la despeñaron y cayó en el río y obviamente que murió. Pasan 7 días y esa supuesta profeta de Dios dice que recibió otra revelación y que Dios le indicaba que los hijos de esa señora estaban malditos, que también a los hijos había que matar. ¿Sabe qué hizo la gente? Agarró a los hijos e hizo con ellos como habían hecho con su madre. Increíble cómo la gente puede ser enajenada por personas que utilizan el nombre de Dios y que de esta manera logran intereses tan crueles, tan ruines y tan terribles. En esta época, sobre todo de tanta comunicación, de tanta tecnología, de repente podemos engancharnos con algún maestro, con algún gurú, con algún marcador de tendencias y creerle todo lo que nos dicen. Últimamente que me pongo a ver videos de muchos tipos, de repente me pongo a pensar, ¿cuánta gente puede ser confundida, enajenada y completamente destruida? Todo el mundo se siente experto. Video de nutrición. Ni siquiera tiene conocimientos de medicina, pero está dando consejos que supuestamente son el último grito de la moda en cuestiones de nutrición. No comas esto, no comas lo otro, come temprano, come tarde, bájale a este nivel de esto, bájale al nivel de este otro. Y la gente ahora tiene miedo o se siente pecadora hasta por comerse una golosina. Y como eso hay tantas cosas para tantas enfermedades, para tantos detalles, y a veces las personas ni siquiera tienen estudios sobre lo que afirman, pero se hicieron famosos, tienen mucho carisma y la gente los sigue, y los sigue increíblemente. Marcan tendencias, son gurús de la moda, son gurús de la tecnología, de las tendencias modernas. El viejo profeta que es escuchado por las multitudes y que desgraciadamente confunde a los jóvenes inexpertos que desgraciadamente no escuchan y no atienden la voz de Dios. Puede haber entonces confusión en nuestra mente, pero la voz de Dios invariablemente nos deja paz. Nos invita a cambiar y dejar la maldad. Nos habla palabras llenas de esperanza. Este mundo está cansado de palabras de juicio, de devastación. Y la palabra de Dios, a pesar de que a veces trae juicio, siempre va a traer esperanza. Me encanta la carta que les escribe el profeta Jeremías a los que estaban cautivos en Babilonia. Y la carta dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. De repente escuchamos voces que nos condenan, que nos marcan, que nos dicen que cada día va a estar peor, y a lo mejor este mundo va en ese sentido.
Pero las palabras que yo encuentro en las Escrituras son palabras de paz, de esperanza. Y si Dios a veces nos da nuestras nalgadas, después nos va a llamar a su regazo para abrazarnos y consolarnos, para decirnos: hijo mío, estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Crecimos a veces en un ambiente de condenación, donde por todo nos hacían sentir mal. Si ibas, si no ibas, si venías, si no venías, si hacías, si no hacías. Y realmente el reino de Dios y la vida cristiana no es un mundo de prohibiciones, sino un mundo de bendiciones. Servir a Dios es la mayor experiencia de la vida, y no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque nos nace hacerlo. Servir a Dios es pasión, es entrega, pero servir a Dios también es libertad. Diga el débil: fuerte soy. Servir a Dios entonces también tiene esos elementos, y a veces las voces nos confunden, pero la realidad es que Dios siempre va a dejar paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Ciertamente nos invita a cambiar y dejar la maldad, nos hablará palabras llenas de esperanza, nos marca el peligro y nos invita a vivir cerca de Él. El viejo profeta nos promete tanto, nos baja el cielo, la luna y las estrellas, pero terminaremos devorados por el gran león. Oiga, dicen que no todo lo que brilla es oro, pero la verdad es que los seres humanos somos seducidos por el oro. ¿A quién hay que matar?, dice la gente cuando le ofrecen algo importante. ¿A quién hay que matar? El espejismo del crimen organizado, que le da un arma y un vehículo a los jóvenes y los hacen sentir poderosos para terminar a los pocos años como carne de cañón en los pleitos entre las bandas del crimen organizado. Nuestra mente entonces es una mente que puede ser confundida y que no logre discernir: ¿se trata de Dios, se trata del enemigo o se trata de uno mismo? Por lo cual es importante, si tú estás tomando una decisión trascendente, importante en tu vida, que busques el consejo de las Escrituras, pero también que busques el consejo de una persona sabia que te pueda orientar, porque a veces no sabemos lo que realmente nos conviene. No sabemos la trascendencia de nuestras acciones. No sabemos si el viejo profeta nos está engañando, aunque sea viejo y aunque sea profeta. Repito las palabras del profeta Jeremías: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios puede rebasar tus expectativas, pero no te prometerá que mañana te sacan la lotería. Qué importante. Difícilmente Dios va a venir y te va a prometer: hijo, qué guapo estás, mañana te sacas la lotería. Y si eso ocurre, lo más probable es que no venga de Dios, sino que sea la artimaña del viejo profeta que viene para engañarte, confundirte y hacerte caer y hacerte destruir. Entonces, Dios puede rebasar nuestras expectativas, pero no te prometerá un mañana que te saques la lotería. Él quiere bendecir en serio tu vida, pero te demanda obediencia, entrega y arrepentimiento. Regresar a casa con paz y bendición es tu futuro, no terminar devorado por un león. Este joven podía haber regresado a casa tranquilo, a lo mejor hubiera llegado cansado, pero hubiera llegado en paz. Pero fue seducido por el engaño del viejo profeta que le prometió el cielo, la luna y las estrellas, y que terminó desgraciadamente devorado por un león. Esta historia la he visto repetirse, cómo a veces las mujeres, sobre todo y nuestras jóvenes, son seducidas por un hombre que les ofrece tanto y que termina abusando de ellas, que termina aplastando sus sueños, que termina siendo un demonio para su existencia. Y aunque la mamá le dijo no te conviene, aunque la tía le dijo no te conviene, aunque el papá le dijo no te conviene, terca tomó la decisión y terminó en su ruina. Desgraciadamente en relaciones
tan destructivas. ¿Cómo es importante que escuchemos las voces de personas que realmente se preocupan por nosotros? Los padres, los abuelos, los tíos, que escuchemos ese tipo de voces. Pero para los jóvenes, los adultos o las voces de los adultos no son importantes. El consejo se lo pide una muchacha a su amiga que está igual que ella. El muchacho le pide consejo a su compañero que está igual que él, sin experiencia, sin sabiduría. Le piden consejos a los gurús, a los youtubers, a los que dan consejos a través de las redes sociales. Y desgraciadamente dejamos de escuchar las voces proféticas, las voces de Dios que vienen a nuestra vida, guiándonos, aconsejándonos y ministrándonos. Es tiempo entonces de entender la diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo, que frecuentemente suenan igual y que frecuentemente se confunden. Una decisión importante, puedes pedirle a Dios confirmación. Te acordarás de aquella escena de Josué siendo llamado por Dios y que le pedía a Dios confirmación. Más bien era Gedeón siendo llamado por Dios para combatir contra los madianitas. Era tan grande su llamado, tan difícil lo que él planeaba hacer, que quiso estar seguro que se trataba de la voz de Dios. Y le puso como prueba al Señor un vellón. Le dijo: si esta mañana amanece lleno de agua por el rocío del cielo y todo lo demás está seco, entenderé que se trata de tu voz, de tus palabras. Al día siguiente se levantó, el vellón estaba completamente mojado y todo lo demás estaba seco, pero no se quedó conforme. Le dijo al Señor: ahora quiero lo contrario, que el vellón esté completamente seco y que todo lo demás esté completamente mojado. ¿Y qué crees que pasó la siguiente mañana? Al levantarse, trató de escurrir el vellón y no tenía humedad, y todo lo demás estaba completamente mojado. Quiere decir entonces que al tomar decisiones trascendentes, importantes en nuestra vida, necesitamos pedirle también confirmación al Señor. 1, 2 o 3. Hablar con personas de experiencia. Ayer que estuvimos en un curso en la junta, conocí a unas personas, más bien ellas me reconocieron. Son 2 adultos mayores de Hobbs, Nuevo México, y me dijeron: ¿se acuerda de nosotros? Pues los conocí hace como 25 años, 30 años. Venían en un camión rojo allá al Calvario y nos visitaban de vez en cuando y ministraban y hacían algo de trabajo misionero. Le digo: pues no me acuerdo específicamente de ustedes, pero sí me acuerdo de todo el grupo que venía. Y platicando con ellos, recordé que yo estaba como pez en el agua en esa época, en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. De hecho, acababa de empezar mi trabajo como pastor, tenía como 2 años. Y cuando ellos vinieron, cuando el líder de ellos oró por mí, me dijo algo que me sacudió. Me dijo: prepárate porque Dios te va a mover de esta ciudad y te va a llevar a otra. Yo dije: está loco, Dios no ha tratado conmigo sobre eso. Al principio rechacé esa palabra. Dije: esa palabra no puede provenir de Dios. A veces cuando Dios nos ministra y no nos gusta, decimos: eso viene del diablo. Y recuerdo que así pensé. Yo no dije viene del diablo, pero dije: eso no viene de Dios. No me preocupó, no me inquietó. Pero los siguientes días que yo busqué el rostro de Dios, Dios empezó a tratar conmigo confirmando esa palabra. Y las siguientes semanas fue más intenso. Era el año 1997. Yo estaba en una etapa difícil de mi vida. Mi esposa estaba embarazada, estaba a punto de nacer mi hijo mayor Isaac, y yo luchando contra Dios. Había sido muy difícil dejar mi carrera de educación, mi plaza de maestro, y dedicarme por completo al ministerio. Pero ya había pasado esa etapa. Pero ahora Dios me desafiaba: te voy a sacar de tu ciudad y te voy a llevar a otro país.
Y eso para mí como que me inquietaba demasiado. No teníamos dinero, no teníamos recursos, no teníamos sostenimiento, pero Dios lo fue confirmando a través de una persona, a través de otra y a través de otra. Y en una vigilia de oración me dijo el Señor a través de una persona: no te preocupes, ya tengo yo todo realizado, todo listo, y te lo voy a confirmar en tu viaje próximo que vas a realizar. En esa época yo iba a un congreso en Quito, Ecuador. Y me dijo: tengo ya un siervo allá preparado para confirmarte esta palabra que te estoy dando. Para mí era algo nuevo, algo novedoso, algo impresionante. Y recuerdo que cuando yo iba a ese viaje, iba con mucha expectativa, no solamente por conocer un país lejano, una ciudad que me le habían pintado como muy hermosa, sino también porque iba allí a conocer una persona que me iba a dar una palabra de parte de Dios, confirmando eso que solamente yo sabía. La única persona que fue de aquí de la región era yo, y me encontré con algunos muchachos que también iban, pero que venían de la Ciudad de México. Nos encontramos en Houston y de ahí volamos a Quito. Pasaron los días del congreso y no ocurría nada. Y yo estaba desesperado. ¿Dónde está ese hombre que Dios me dijo? Terminó el congreso y nos invitaron a un curso de especialización en radio. Y yo dije: ya estamos aquí, nos quedamos. El lugar es precioso. Quito es una de las ciudades más hermosas que conozco. Y ya a los 3-4 días de estar en el congreso, era muy intensivo desde la mañana hasta la noche. Después de la comida yo tenía mucho sueño, me estaba durmiendo, y era una clase de administración. Me acuerdo que me salí, me fui a refrescarme a un lugar que tenía una vista preciosa, el volcán Cotopaxi, nevado, precioso, y ahí me quedé un ratito echándome agua, refrescándome, y al ratito se acercó un compañero. Él era de Lima, en el Perú, y empezó a platicar conmigo. Él también se estaba durmiendo, y empezó a platicar conmigo, y me empezó a platicar su historia, y Dios me la empezó a aplicar a mi vida. Él ni se dio cuenta de lo que había pasado. Después, en otro congreso le platiqué. Pero cuando él se regresó a la clase, yo ya no pude entrar. Me fui a un lugar a orar, y Dios confirmando lo que había hablado conmigo, y me lo había confirmado a través de diferentes personas. Recuerdo que regresé de ese viaje, mi esposa se alivió, y a los 2 meses y medio de la vida de nuestro hijo, emprendimos el rumbo a los Estados Unidos. Allá estuvimos 1 año y pudimos ver la mano poderosa de Dios, providencial, proveyendo, sustentando y haciendo cosas extraordinarias. Y cuando ya estaba yo adaptado a vivir allí mucho tiempo, recuerdo que un día estaba orando y Dios me dijo: te vas de regreso. ¿Cómo es que Dios te cambia la pisada? Cuando no quieres ir, te manda, y cuando ya no quieres regresar, te manda de regreso. Para mí fue difícil, pero he entendido y he comprendido que a Dios hay que obedecerle, y que si te sientes confundido en cuanto a su voz, puedes pedirle una y más confirmaciones, y Él te las va a dar y te las va a proveer. Pero con Dios no se discute, a Dios se le obedece. Qué clara y nítida es la voz de Dios, una que te llama a un cambio de vida y arrepentimiento. Él no quiere tu muerte ni mal alguno, sino paz y bienestar. Escuchar al viejo profeta te llevará a la ruina, pero permanecer en la ruta correcta te guardará del peligro. Ya basta de tanto engaño de este viejo y sucio sistema, modas y tendencias, como el genio de la lámpara que me concede todos los deseos cuando se trata de Dios, como el comunismo, como la ideología de género y tantas cosas que el mundo nos ha repetido y que ahora ya lo aceptamos porque nos transmiten a través de las películas, de las redes sociales, de los espectaculares. Y ahora de repente una muchacha que se siente vaca, hay que respetarla porque es una vaca. Un muchacho que se siente lobo, hay que respetarlo porque es un lobo. Y eso nos lo están repitiendo constantemente. Y resulta que las modas y tendencias ahora juegan el papel de Dios en nuestras vidas, dictando el rumbo y dictando el camino, cuando el camino lo dicta Dios. La palabra que Dios puso en mi corazón para compartirles es:
necesitamos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, aunque traiga juicio, va a traer misericordia y va a traer esperanza. Yo me harté de escuchar a los profetas del desastre, me harté de escuchar a los profetas del juicio, me harté de escuchar a los que siempre hablan condenación. Porque mi Biblia, aunque habla de todo eso, mi Biblia trae palabras de esperanza, de paz y de bendición. Mi vida debe de derramarse para hablarle a un pueblo que Dios tiene palabras de paz y bienestar, de tranquilidad, para darle al mundo un futuro y una esperanza. En semanas pasadas yo anduve muy tenso. Leía muchas noticias sobre la guerra en Rusia y en Ucrania. Y yo de repente me sentía con que en un momento dado iba a explotar un misil alrededor de nosotros. Pero me he dado cuenta que el control de las armas nucleares no las tiene Putin. Que el control de los misiles nucleares no lo tiene Biden. Que el control lo tiene Dios. Y que Él es el que marcará el momento, la forma, la hora, y que todavía en Él tenemos confianza, tenemos paz y tenemos esperanza. El mundo necesita escuchar este mensaje. En Dios hay esperanza, en Dios hay paz. Aunque la hayamos regado tanto, Él nos levanta, nos restaura y nos cambia. Aunque nos hayamos equivocado. Cuando le dijeron a Jesús, señalando a la mujer pecadora, le dijeron: la ley marca que la matemos a pedradas. Él simplemente se agachó y escribía en la tierra. Y cuando le insistían tanto para que diera su voz de juicio, Él se levantó y dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos se fueron yendo, desde los mayores hasta los menores. Cuando se levantó y vio a la mujer que temblaba enterita, ya sintiendo las piedras que la iban a destrozar, le dijo: ¿dónde están tus acusadores? Ella dijo: se fueron. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete, la siguiente vez no voy a estar aquí para librarte. ¿Cómo se imagina la vida de esa mujer? ¿Volvió a hacer lo que siempre hacía o aprovechó la experiencia para enmendar sus errores y cambiar su vida? Yo creo que tenemos que aprender de los errores del pasado y darnos cuenta de que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Pero también darnos cuenta de que Él toca la puerta de nuestro corazón pidiendo permiso para entrar, cambiarnos y transformarnos, para darnos un futuro y darnos una esperanza. Este mensaje hay que escucharlo, proclamarlo y seguirlo. Dejemos de escuchar a los profetas del desastre. Dejemos de escuchar a los viejos y desgastados profetas que toda la vida han estado anunciando juicio, devastación y destrucción solamente, y que no nos hablan del amor, de la misericordia, de la bondad y la paz de Dios. ¿Quién lo dijo? Cuando escuches algo, pregúntate: ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo el gurú de moda? ¿Lo dijo el marcador de tendencia? ¿Lo dijo el que diseña los equipos de cómputo? Si lo dijo él o lo dijo ella, voy a dejar que se me resbale. Pero si lo dijo Dios, y si es el Señor quien marca el derrotero, yo abrazo su palabra, sigo su consejo y escucho su voz. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Te imaginas tener como consejero al Hijo de Dios, al bendito Espíritu Santo? Que cuando no sabes qué hacer ni cómo hacerlo, puedas escuchar su voz, oír sus palabras y decidir sabiamente, no equivocarte en decisiones trascendentes de tu vida. Es el momento, pueblo, que escuchemos la voz de Dios. Pero no esperemos hasta el tiempo de crisis para buscar el rostro del Señor. Hoy que estamos más o menos bien, escuchemos su voz y tengámoslo ahí presente. Oiga,
atravesando el desierto, ¿cómo se antojará algo como esto? Pero antes de adentrarnos en la aventura de atravesar el desierto, ¿por qué no llevar un garrafón lleno de agua? Necesitas rumbo, necesitas dirección, necesitas paz, necesitas esperanza. Dios te trajo al mejor lugar. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo en esta ocasión? Hacerlo su divino compañero del camino. Si eres uno de ellos, ponte de pie y dile: Señor, yo te necesito. Mi vida está seca, mi vida está vacía, mi vida no tiene rumbo, mi vida no tiene propósito, me confunden las voces modernas. Creo que eres tú y soy yo. Creo que eres tú y es la voz del enemigo. Yo necesito la frescura de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, y dejar de escuchar al viejo profeta, al viejo que marca tendencias y que produce equivocaciones. Levanta tu mano derecha y dile: Señor,